a la hora de aplicarlo, no pasen por alto, sobre todo en nuestros niños y en los adolescentes, insistir en esas zonas que casi siempre se nos olvidan, como son los pabellones auriculares, el cuello, el dorso de las manos, la boca, los pies, que también a veces tenemos quemaduras importantes porque se les olvida aplicarlo, y cada área, existen protectores solares para los labios, existen protectores solares para la cara, y aprovecho para decirles con esta imagen que los protectores solares, son importantes utilizarlos y la protección debe aumentarse o debe tenerse presente que cuando estamos utilizando o aplicándonos algún tipo de tratamiento en la cara o ingiriendo algunos tratamientos, pues pudieran nuestra piel hacerse más fotosensible y crear verdaderas reacciones bastante severas que ameriten la ida incluso a la urgencia. La uniformidad en la aplicación es muy importante porque aquí podemos ver claramente cómo el protector solar donde fue aplicado y donde chorreó, pues evitó que apareciera el eritema, que ya como dijimos, allí hay un daño del ADN de nuestras células. Entonces, uniformidad en la aplicación para evitar el marmoleado, eficacia o una correcta aplicación, es decir, la cantidad que vamos a colocar, se dice que aplicamos aproximadamente un tercio de lo que deberíamos aplicar y en la medida en que esa cantidad sea menor, pues el factor de protección solar que podamos estar aplicando, aquí un ejemplo de si utilizáramos un producto número 15, lo vamos a transformar si nos aplicamos la mitad de lo que correspondería a un factor de protección solar 5. Mientras que si aplicamos los 2 miligramos por centímetro cuadrado, que es lo correcto, un factor de protección solar X va realmente a protegernos lo que dice en el envase. La reaplicación, sobre todo si estamos en lugares de exposición a la intemperie, en actividades donde estemos sudando, estemos sumergidos en el agua, pues reaplicarlo cada 80 minutos, aunque digan resistentes. Y en el caso de los niños pequeños, recuerden que preferiblemente no exponer, que si exponemos deberían ser con ropas adecuadas y que podemos utilizar en esas áreas que quedan descubiertas, en esas áreas concretas, podemos utilizar algún protector solar, incluso algunos fuera de ficha técnica. Pero ¿cómo medir el nivel de radiación ultravioleta? Existe algo que es una escala, que es un índice de predicción matemática del nivel de radiación ultravioleta exactamente en las horas del mediodía y que es obviamente avalado por la Organización Mundial de la Salud. Incluso en algunos países es obligatorio que a través de los noticieros se informe a las personas todos los días cómo está el índice, esa escala de radiación en horas del mediodía. Si el índice es elevado, está por encima de 6, usted necesita mayor protección. Y si estamos hablando por encima de 8, pues necesita una protección extra, pero les comento que en muchos países cercanos al Ecuador, a veces ese índice supera con creces el 11. Es decir, que estamos recibiendo una radiación ultravioleta con una radiancia muy importante y de hecho se ve reflejado en la mayor incidencia de lesiones inducidas por radiación solar y sobre todo de cáncer de piel. Pero, ¿cómo pudiéramos enseñar a nuestros pequeñitos cuál sería el termómetro o ese, índice de radiación ultravioleta? Pues enseñarles, la regla de la sombra. Si la sombra es cortita, saber que no pueden ser amigos del sol, que deberían no exponerse, y si lo hacen, pues, con una protección, mucho mayor. Y en el caso de que la sombra sea más larga que la talla, que su cuerpo, pues el sol ya es amigo y podemos ir un poquito más ligeros de prevención en cuanto a la exposición. Hablando de sombras, no solamente está la sombra de las sombrillas, sino la sombra de los edificios y hoy en día se incluye dentro de los programas de escolares, incluso algunos programas a nivel gubernamentales de distintas gobernaciones o de alcaldía,
poner sombras en las playas, en los sitios de recreación. Y estas sombras nos van a proteger, pero sin olvidar que la radiación ultravioleta es capaz de reflejarse desde cualquier superficie y el hecho de que estemos bajo la sombra no significa que no podamos quemarnos o no podamos tener esa dosis de eritema que ya sabemos que afecta el ADN celular. ¿Qué pasa en relación con la ropa? El factor de protección ultravioleta de la ropa va dado o tiene relación con el tipo de tejido, con la forma en que el tejido, lo tupido del tejido, con si está húmedo, si la ropa está mojada o está seca, y es muy importante el color. En relación al color, con esta fotografía, pues esta imagen habla más que mil palabras. Podemos darnos cuenta que justo el color oscuro negro, donde estaba ese color, la persona o esta niña mantuvo su color constitutivo y el color facultativo cambió en el área del color claro, en este caso del blanco. Existen muchas estrategias en relación a ropa y la prevención. Y aquí ven unas fotos que parecen cómicas, pero son reales, que es en relación al face skinny, una moda que se ha impuesto en países orientales, en la China, en Tailandia, desde el 2004 y que todavía sigue en boga. Incluso fíjense en los niños con algunas decoraciones más infantiles y más amigables para ellos, porque se asocia el color o el bronceado oscuro con la pobreza o con las personas que trabajan en el campo. En relación a la protección solar con sombreros y con gorras, recordar que esta distancia de la visera debe ser mínimo de 7,5 milímetros para que realmente ejerza una protección a nivel de la cara en un 80% y que siempre deberían cubrir la parte de los oídos y la parte del cuello, preferiblemente de colores oscuros. Estas fotografías tomadas a unos trabajadores en Tailandia, podemos observar cómo incluso la señora tenía las manos cubiertas y esto no se lo dan a ella. Yo pude interrogarlos y no es que los empleadores les instruyan, sino que precisamente por ese temor a que su piel se pigmente, ellos se protegen con estos sombreros bastante amplios, con manga larga, prácticamente totalmente cubiertos. Este es un trabajador en Guayaquil, en Ecuador, donde sí el gobierno les entrega estos uniformes y en este caso es de una alcaldía en Barquisimeto que pude fotografiar hace muchísimos años, donde me llamó muchísimo la atención y me alegró mucho ver cómo estaban utilizando la indumentaria pertinente para la fotoprotección. En relación a el daño solar que la luz ultravioleta ejerce sobre nuestros ojos, existe la protección a través de gafas o de lentes que deberían ser homologados y deberían ser escogidos de acuerdo, por supuesto que a la edad, de acuerdo a la actividad que se va desempeñando y de acuerdo también a ese índice de radiación ultravioleta que les comenté anteriormente. Aquí vemos cómo las gafas deberían tener una información dada por el fabricante y con unas etiquetas especiales. Sin embargo, en una conferencia que tuve oportunidad de asistir y escuchar al doctor José Aguilera, quien es el presidente de la Sociedad de Fotobiología ahora aquí en España, él hablaba de que incluso las gafas que compramos donde los chinos, que están hechas de un policarbamato que es capaz de filtrar bastante bien la radiación ultravioleta. Yo no les conseguí ningún paper, ningún estudio para traérselos o darles la referencia, pero profesor, el doctor José Aguilera, es un catedrático de renombre y pues les dejo eso allí en el tintero para que ustedes se encarguen de averiguar o de informarse un poquitín mejor. Sin embargo, yo recomiendo las gafas homologadas
sobre todo porque los niños están más propensos a los accidentes y creo que incluso las formas para poder adaptarse a su carita van a ser mejor que unas gafas compradas sin los requerimientos técnicos aprobados por las organizaciones pertinentes. También tomar en cuenta que las gafas para los deportes de invierno son también importantes que se utilicen y que sean homologadas. Así también existen protectores o películas o láminas que se colocan en los vidrios, no solamente de los vehículos, sino también a nivel de las casas y de los colegios para aquellos niños que tienen alguna genodermatosis, como el seroderma pigmentoso, que favorecen o mejoran la fotoprotección e impiden que la radiación VA y UVB y la radiación infrarroja pasen o penetren. Es importante, y les quise traer esta imagen porque he tenido niños recién nacidos que al ser egresados del hospital, y en un trayecto de 1 o 2 horas prolongados a su casa en plenas horas del mediodía, han sufrido quemaduras a nivel de la cara y también a nivel del aspecto lateral de sus bracitos, dependiendo del lugar donde vayan colocados en el coche. Con lo cual es bien importante que lo tomen en cuenta, que a veces pasa desapercibido. ¿Qué factores pueden influir en relación a la radiación que recibimos? Uno, la latitud. Mientras más cerca del ecuador, pues la radiancia va a ser mayor. En relación a la altitud, 1000 metros por encima del nivel del mar o por cada 1000 metros que subamos en ascenso, vamos a tener un aumento aproximado entre el 10 y el 12% de radiación ultravioleta. En el caso de la nieve, mientras la nieve sea más fresca, puede llegar incluso a una reflexión de la radiación ultravioleta hasta de un 40, hasta de un 80 o un 90% cuando la nieve está fresca. Y si es la arena, si la arena está seca, pues hasta un 25%. El asfalto, dependiendo del tipo de asfalto, también puede llegar hasta un 25% de reflexión. Y el agua, como vemos aquí en esta imagen de una playa en Galápagos, pues se puede convertir en conjunto con la arena y dependiendo también del color de las arenas, se puede convertir en un verdadero espejo y reflejar hasta un 30% de la radiación solar que incida. Pero la radiación solar también penetra el agua, por eso algunas personas dicen: "Doctora, pero es que estaba sumergido y pensé que no me iba a quemar", y resulta que sí es capaz de penetrar, incluso está destruyendo el plancton marino y produciendo cáncer en los peces, en los animales marinos, y destruyendo corales, por supuesto. Esta imagen es muy representativa de, la penetración de la radiación y las diferentes longitudes de onda en la profundidad del agua. En relación a los días nublados, sabemos que las nubes son capaces de filtrar las radiaciones infrarrojas, que son esas que nos dicen que que nos dan el calorcito, que nos dice que está calentito, pero como en los días nublados esto se filtra, pues no sentimos que nos estamos quemando y nos seguimos exponiendo sin darnos cuenta a la radiación ultravioleta A y B, cosa que es importante tomar en cuenta. En relación a la alimentación como fotoprotección, ya les decía que existen algunos alimentos que nos pueden ayudar, sobre todo estos alimentos, estas frutas de colores, los tomates, frutos, los frutos, eh, arándanos, las cerezas, las fresas, las uvas, las zanahorias y el aguacate son excelentes porque contienen antioxidantes, contienen mucha vitamina C, mucha vitamina E, contienen betacarotenos y flavonoides que les había comentado, y las uvas contienen el resveratrol, que es importantísimo antioxidante y que nos ayuda en la prevención del daño solar y la producción de radicales libres de oxígeno. En menores de 6 meses no debemos exponerlos bajo ningún concepto, y muchísimo menos los niños recién nacidos, como el caso de esta señora. En Uruguay
que si hubiera estado seguramente en una playa en Australia, esto no hubiera jamás sucedido porque allí existe policías encargados de detener a las personas que van sin sombrero y sin las medidas de fotoprotección indicadas, y menos exponer a un recién nacido al calor intenso y a la radiación del sol, como sucede o como ven en esta imagen. Que podemos disfrutar de nuestros hijos, de nuestros nietos, sí, tomando en cuenta el momento del día, utilizando los implementos que ya hemos hablado, pero preferiblemente no exponerlos a la radiación solar. 2 conceptos o 2 conceptos, no, 2 textos que les he traído para hablar de la exposición solar que no se recomienda para el tratamiento de la ictericia fisiológica. Antes se le decía a las mamás, ponga su bebé al sol. Hoy en día sabemos que está completamente contraindicado exponer a los recién nacidos a la luz ultravioleta para mejorar la ictericia fisiológica y menos para tratar la hiperbilirrubinemia. Eso fue una conferencia que recién dio una de las colegas para la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, que les invito a mirar en el en los vídeos que tiene Megalab subidos en su red, en el canal de YouTube. Y en relación a la vitamina D, pues no se debe tomar el sol como fuente primordial de vitamina D, puesto que tenemos la certeza que la radiación ultravioleta es un carcinógeno cutáneo. Y aquí les dejo estas bibliografías que la verdad que están bastante completas y ustedes las pueden consultar. Desde la Asociación Venezolana de Dermatología Pediátrica, hace muchísimos años, pudimos evaluar a nivel de varios regiones del país el daño que sufren los habitantes o las poblaciones pediátricas de 0 a 21 años. Estamos conformados por un equipo multidisciplinario de investigadores y también pues participaron o colaboraron varios dermatólogos dependiendo de la zona donde nos trasladábamos. El primer trabajo fue hecho en Los Roques a propósito de la tesis de grado